El 2 de enero de 1873 terminaba en Córdoba el tercer congreso de la Federación Regional Española de la Internacional. Es el momento en que los anarquistas y marxistas españoles rompen, 5 meses después de que lo hiciesen Bakunin y Marx. En este capítulo vas a escuchar la entrevista entera a Juan Pablo Calero, historiador especializado en historia contemporánea y que, entre otras cuestiones, ha investigado y publicado sobre historia del anarquismo español y sobre Anselmo Lorenzo. La primera pregunta, Juan Pablo, precisamente es: ¿qué papel tuvo Anselmo Lorenzo en la historia del anarquismo español? Vale, Anselmo Lorenzo es un personaje un poco peculiar dentro de lo que sería el movimiento obrero en España. Él no es el principal organizador de la Primera Internacional, ese papel de pionero le corresponde a Tomás González Morago, pero es verdad que él está desde el principio en la Primera Internacional. No es tampoco un ideólogo, el principal ideólogo del movimiento libertario en España y seguramente el movimiento obrero le correspondería a Ricardo Mella, pero él también escribió varias obras y algunas muy importantes y de calado. No es tampoco el principal divulgador, eso lo sería quizá Federico Urales o Juan Monseni, pero él, Anselmo Lorenzo, sí que escribió muchísimo en la prensa, colaboró con muchísimos periódicos, escribió incluso un pequeño relato que en forma de diálogo se representó como obra de teatro. Entonces, él tampoco fue un dirigente de las organizaciones obreras, es decir, no fue secretario general de la CNT ni de la FTRE, aunque es verdad que sí que al principio, en los primeros momentos de la Primera Internacional, ocupó puestos de responsabilidad. ¿Qué es entonces lo que hace que Anselmo Lorenzo, que no sea el más importante en cada uno de estos campos, sí que finalmente sea un personaje fundamental? Pues básicamente él es el hilo conductor. Anselmo Lorenzo es una persona que actúa como el hilo conductor, como de alguna manera el que da el sello de calidad al movimiento libertario, porque él está presente desde el primer momento, desde que viene Fanelli a España, en las primeras reuniones, hasta 1914, a finales del 14, cuando fallece. Entonces, él es de alguna manera una figura de autoridad, no de autoridad en el sentido entendido de autoritarismo, sino como una figura de referencia, y eso es lo que da ese papel a Anselmo Lorenzo. Una obra muy importante de Anselmo Lorenzo es El proletariado militante. Es muy interesante porque podemos ver un recorrido casi a modo de diario de esa historia del anarquismo español. ¿Por qué es importante ese libro? La obra del proletariado militante es muy importante y además explica muy bien la biografía y la forma de ser de Anselmo Lorenzo. Hay dos obras pioneras dentro de lo que sería el movimiento obrero, la historia de los obreros hecha por obreros, que sería la de historia del socialismo de Mora y el proletariado militante de Anselmo Lorenzo. Y lo más importante es que Anselmo Lorenzo, lejos de hacer una biografía personal, una autobiografía, lejos de hacer una especie de relato detallado y pormenorizado, en parte lo que hace Mora, con donde ofrece muchísimos detalles y aspectos personales del grupo socialista, lo que ofrece Anselmo Lorenzo es una historia real, una base documental imprescindible para el movimiento obrero. Anselmo Lorenzo, mucho más que el aspecto personal o el aspecto colectivo, lo que ofrece es una documentación riquísima que sin él se habría perdido, desde luego, y que es la que nos sirve para conocer y estudiar el movimiento obrero. Hay que decir que en España tenemos la enorme suerte, gracias a dos personas que son Anselmo Lorenzo y Eudald Canivel, de tener un fondo documental único dentro de la internacional y del movimiento obrero en toda Europa y en el mundo. O sea, tenemos hasta la foto que se hicieron el día que se fue Fanelli, todo el grupo fundador. Tenemos documentación, tenemos la colección de las cartas, las actas, etcétera. Y todo eso en muy buena parte se debe a Anselmo Lorenzo. Se entrevistó con Marx en Londres unos años antes. Él pertenecía al lado marxista de la Internacional, después acabó desencantado y se fue con Bakunin. No, él no está del lado de Marx en ningún momento. Tenemos que pensar que entonces no había Ryanair. Es verdad que las condiciones de vida de los trabajadores eran muy parecidas a las que hoy tienen los de Ryanair, pero no había Ryanair. Que un modesto tipógrafo de Madrid marchase a Londres en 1871 era una auténtica aventura. Suponía un gasto económico y suponía un esfuerzo por parte de la organización muy importante.
Entonces, en estos casos, cuando se hacían congresos y comicios para ahorrar gastos y para facilitar la situación, además también ante presiones policiales y demás, los delegados se acogían, los delegados dormían en casas de compañeros. Cuando se hacía un congreso en un sitio, las personas de esa organización que estaban en esa ciudad acogían a los compañeros. Entonces, Anselmo Lorenzo va a casa de Marx porque en realidad Marx sí quiere tener contacto con Anselmo Lorenzo. Era una práctica común ir a dormir a casa de compañeros o de personas militantes que acogían allí a los delegados que venían de fuera porque había supuesto bastante esfuerzo económico. Es verdad que Marx sí tiene un interés en acoger a Anselmo Lorenzo porque para entonces la organización de la Primera Internacional en España era la más fuerte, si no la más fuerte, pues de las más importantes que había dentro de la Internacional, y la influencia de Marx era prácticamente nula. Fanelli había llegado a España, él tenía noticias de cómo era la situación y el sentimiento de la Internacional, y se había dado cuenta que realmente aquí en España las tendencias bakuninistas, es decir, la orientación libertaria, era muy amplia y muy mayoritaria. Marx era conocido, mucho más conocido que Bakunin. Bakunin no era conocido como un internacionalista, ni siquiera por los propios militantes de la Internacional, aunque tenía una serie de personas con las que sí que tenía relación y contacto, como Farga Pellicer, Robo Donadeu, Gomis, etcétera. Pero Marx no tenía esa relación, esa red de contactos, aunque sí era conocido. Entonces es Marx el que tenía interés en acoger a Anselmo Lorenzo, a atraer a Anselmo Lorenzo hacia sus posiciones, porque él ya se daba cuenta, y Lafargue se lo irá explicando tanto a él como a Engels, que Anselmo Lorenzo era una pieza capital y fundamental dentro de la organización obrera. ¿Y tan importante era España para los internacionalistas? España era la organización seguramente más potente que va a tener la Primera Internacional en todo el mundo. Hay que pensar que en Alemania, en esa época, la Primera Internacional era ilegal y clandestina, no existía en realidad. Marx, Engels, etcétera, eran delegados en el exilio y no tenían una relación dentro de la propia Alemania, donde lo que estaban triunfando eran las tesis lasalianas, etcétera. Era ilegal en Francia después de la Comuna, y la conferencia de Londres se hace un poco en esa línea. Era ilegal en Italia, se había extendido tanto en Suiza como en Estados Unidos, etcétera, etcétera. La sección española seguramente era la más importante, era la más potente de las secciones que tenía la Internacional en el mundo. Y por eso, además, en un momento de auge y de crecimiento de las expectativas revolucionarias. Por eso la sección española es tan importante en ese momento. Y no defrauda, porque una de las cosas que lleva Anselmo Lorenzo a Londres es un modelo de organización que se ha preparado en España, un modelo de organización que hacen García Viñas, González Meneses, unos estudiantes universitarios afiliados a la Internacional de primera hora, que es el modelo de organización internacional que existe prácticamente en todos los sindicatos del mundo, esa doble red por oficios y localidades, etcétera. Eso aparece en España y es lo que lleva precisamente a Anselmo Lorenzo a la Conferencia de Londres como aportación desde España. Este Congreso de Córdoba se celebra 5 meses después de la ruptura entre Bakunin y Marx. Podemos decir que es la ruptura entre los anarquistas y marxistas españoles. Desde el primer congreso que se hace en Barcelona en el verano del 70, desde el primer congreso, la Federación Regional Española, la sección autóctona española de la Internacional, se ha mostrado a través claramente de sus comicios y de la prensa, etcétera, en un sentido anarquista. El lema del primer congreso es: somos en política anarquistas, en economía colectivistas y en religión ateos. Esas son las tres bases, los tres principios sobre los que se asienta la Internacional en España desde el primer momento. No solo porque viene Fanelli, sino porque es que los obreros españoles ya tienen una serie de contactos y relaciones. Hay que decir que Pi Margall, y en esa época Pi Margall era la auténtica, como diría, referencia para todos los trabajadores y las clases populares en España. Pi Margall, en su exilio, conoce a Proudhon, y cuando viene a España a partir de 1868 y 1869 se dedica a traducir las obras de Proudhon, y las obras de Proudhon son conocidas por los obreros españoles porque se hacen unas ediciones bastante populares y conocidas, y además se edita
no una ni dos, sino bastantes obras con traducción y con prólogo de Pi y Margall. Entonces, las ideas de Proudhon, las ideas en general de lo que sería el movimiento libertario o un embrionario, están desde el primer momento en la base de lo que sería la Primera Internacional en España. Ya están en el Congreso del 70, etcétera. Lo que ocurre es que la llegada de Lafargue a España y la escisión que se hace en el Congreso de La Haya y Saint-Imier, el doble congreso del año 72, pues lo que provoca es que aparezca en España una pequeña corriente minoritaria, fiel a los postulados marxistas, alentada por Fanelli y sostenida sobre todo por Engels desde el exterior, que es lo que provoca esta ruptura. Pero en realidad el Congreso del 72 de Córdoba lo que hace de las Navidades del 72 es ratificar y afianzarse en una serie de ideas y de postulados que están desde el primer momento del Congreso del 70. Y aun siendo minoría, después del Congreso de Córdoba, ¿qué va a ser de los marxistas españoles? Bueno, pues el problema fundamental se establece en torno al tema de los partidos políticos. Cuando viene Lafargue a España, Marx y Engels, sobre todo es Engels el que tiene una preocupación más importante sobre España. Engels ha sido, antes de la Revolución del 68, el delegado para España del Consejo General de Londres. Pues el proyecto y la propuesta que hace sobre todo Engels y Marx también a Fanelli es que hay que organizar un partido político. De hecho, cuando viene a España, lo primero que hace es entrevistarse incluso con algunos republicanos federales o con algunas personas que le dicen o le indican que podrían ser partidarios o favorables de un partido obrero. Se le llega a decir a Lafargue que hay que organizar un partido obrero, aunque solo sea Lafargue el único afiliado que hay. Este grupo entonces es un grupo muy pequeño que intenta cohesionarse en torno a la idea de un partido obrero, mientras que la mayoría de la Internacional y el resto de los grupos funcionan desde una perspectiva estrictamente sindical. Incluso aquellos que tienen o que creen en la participación política, su referente es el Partido Republicano Federal. El pequeño grupo marxista, agrupado en lo que se llamaba la Nueva Federación Madrileña o el Grupo de los 9, porque son 9 los militantes que desarrollan este proyecto, su idea principal es organizar un partido obrero. Y durante un tiempo, desde 1873 hasta 1879, intentan mantener la ficción de una federación española de la Primera Internacional de tendencia marxista que sigue los dictámenes del Consejo Federal trasladado a Nueva York. Pero no tiene ningún éxito. Ellos celebran un congreso, pero el congreso que celebra la Primera Internacional Marxista, la reconocida por el Consejo General de Nueva York, es tan paupérrimo que se hace en una barca de remos en Toledo. Hay un congreso en Toledo, pero el congreso de Toledo solamente van 3 personas. Ese es todo el congreso. Y para evitar problemas policiales, lo que hacen es que cogen una pequeña barca y en mitad del Tajo, cerca de Toledo, se reúnen las 3 personas que pomposamente se habla del congreso de la Federación Española de la Internacional partidaria de Marx. Entonces, es un grupo muy, muy, muy pequeño, como evidentemente no tienen esa capacidad sindical. En 1879, en plena clandestinidad y siendo un grupo no mucho más grande, es cuando deciden dar el paso que desde un primer momento Engels les estaba animando, que es formar un partido obrero, que es el Partido Socialista Obrero. Y de hecho, ellos no consiguen tener una organización sindical propia hasta muchos años después. Hay un intento en 1881 de formar lo que sería el embrión de la UGT, la Asociación Nacional de Trabajadores, pero celebra un congreso constituyente que no conoce segundo congreso, es decir, se reúnen allí una serie de delegados, se supone que parte de ellos bajo la influencia marxista, pero lo cierto es que realmente esa organización no tiene ninguna existencia real. Y no será hasta 1888 cuando se funde la UGT, y además se funda en Barcelona, que es un feudo básicamente del movimiento libertario, del movimiento anarquista, porque hay un personaje importantísimo que es García Quejido, que ha sido trasladado a Barcelona, se tiene que ir a Barcelona en busca de trabajo porque en Madrid no lo conseguía. García Quejido es una persona absolutamente denostada y perdida para la historia del movimiento obrero, porque luego después evoluciona hacia el Partido Comunista y por tanto ni el PSOE ni la UGT
lo reconocen y lo reivindican, pero lo cierto es que los socialistas o los marxistas españoles desde 1872 hasta 1888 tardan 16 años en conseguir disponer de una organización sindical que en su momento, y en parte por cabezonería de García Quejido, es una organización muy pequeña. Al primer congreso asisten aproximadamente unos 3.000 afiliados, es decir, delegados de lo que se supone que serían unos 3.500 afiliados. Entonces, cegada la posibilidad de un sindicato, pues ellos lo que hacen muy pronto desde 1878-79 es pensar en la idea de un partido político, que es lo que en mayo, el 2 de mayo de 79 se funda en la clandestinidad, que es el PSOE. ¿Se sabe si Pablo Iglesias o alguno de los marxistas de la nueva Federación madrileña estuvieron en Córdoba? No sé exactamente, alguno estaría desde luego. Lo que ocurre es que en esa época el tema de las delegaciones era un poco sui generis. Por ejemplo, en el Congreso de Zaragoza, Lafargue asiste como delegado de Alcalá de Henares, pero Lafargue ni vive en Alcalá de Henares, ni tiene relación con Alcalá de Henares, ni conoce a nadie en Alcalá de Henares. Como te decía, ir a un congreso y desplazarse era un proceso costoso. La Federación Local de Alcalá de Henares no tiene a nadie que esté en condiciones de ir a Zaragoza, entonces Pablo Iglesias y estos les ofrecen que, bueno, pues hay un tío que puede ir en nombre vuestro, y es así como Lafargue, en representación de una federación, la Federación Local de Alcalá de Henares, con la que no tenía ninguna relación, asiste al Congreso de Zaragoza. Entonces es posible que alguno de ellos acudiese al Congreso de Córdoba. ¿Cómo se organizaban los anarquistas españoles en aquel año de 1873? Tenían la doble propuesta, que es la que lleva Anselmo Lorenzo a la Conferencia de Londres del 71, y es una doble red. Se agrupan por oficios y luego por federaciones locales, pero además se agrupan también por federaciones de oficios. Es decir, los toneleros de Olot se reúnen en la Sociedad de Toneleros de Olot, y la Sociedad de Toneleros de Olot, junto con los carpinteros, los vendimiadores y no sé qué, forman la Federación de la Internacional de Olot. Y luego los toneleros de Olot, junto con los toneleros de Barcelona y los de Granada y los de Úbeda, forman la Federación de Toneleros. Esa doble red es lo que García Viñas y González Meneses proponen, y es lo que lleva Anselmo Lorenzo a la Conferencia del 71, y es cómo se organizan en España. Entonces, los marxistas españoles, hasta que se funde el PSOE, van a seguir la organización que seguían con los anarquistas. Cuando se produce el Congreso de las Navidades del 72 y enero del 73, el Congreso de Córdoba, ellos se van y rompen completamente. Ya ha habido una ruptura previa, además una ruptura bastante dura y una fractura incluso de lazos personales, y eso, por ejemplo, lo sufrirá mucho Anselmo Lorenzo, porque Anselmo Lorenzo mantendrá lazos personales con algunos, básicamente con Lafargue, y eso se le echará en cara. Sigue siendo amigo de estas personas. Hará una ruptura muy dura desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, y esta gente lo que ocurre es que creará una segunda federación de la Internacional. En principio será solo en Madrid, la llamaba la Nueva Federación Madrileña, la que se llama la Federación de los Nueve, porque en principio eran 9 personas las que la componen, y ellos tendrán o intentarán crear otras federaciones locales en otros lugares, de tal manera que durante un tiempo lo que hay en España son 2 internacionales. La internacional que sigue los postulados bakuниnistas, y la internacional que sigue los postulados marxistas. Lo que ocurre es que la Federación Internacional que sigue los postulados marxistas es tan pequeña que, ya digo, su congreso existen únicamente 3 personas, 3 delegados, y es un ente que no tiene vida propia, y por eso ellos, a partir de 1878-79, renuncian a organizar una potente federación sindical, que es lo que era la Internacional en su origen, y optan por un partido político que se puede hacer con muchos menos afiliados. En cualquier caso, los marxistas serán minoritarios siempre en España hasta 1950. Es decir, cuando se funda la primera, la UGT, por ejemplo, habrá aproximadamente unos 3.500 afiliados, el crecimiento de la UGT será mucho más lento, y Ramiro de Maeztu, en 1901, cuando ya ha pasado del anarquismo y está vendiéndose directamente a la derecha, escribe una serie de artículos que se publican en la prensa burguesa del momento, en la que dice, en ese momento, hablo de 1900-1901, Ramiro de Maeztu, que lo que hace es chivarse, viene a decir, aproximadamente ahora mismo hay 400.000 obreros en España organizados en las tendencias anarquistas.
En Córdoba se decide que la Federación Internacionalista Española, la anarquista, resida en Alcoy, que luego será importante durante la República por la huelga y los cantones. Muchos ayuntamientos en Levante eran republicanos, desde el reinado de Amadeo I incluso. ¿Existía en Alcoy y en el Levante en general un especial arraigo internacionalista? El anarquismo en España siempre ha tenido su mayor fuerza en contra de lo que se considera un lugar común en las zonas más industrializadas del país. Es decir, el anarquismo en España ha tenido su principal núcleo en Barcelona y sus contornos, es decir, en la zona industrializada. Ha tenido su principal arraigo en el Valle del Guadalquivir, es decir, no en Andalucía, como se dice, sino es el Valle del Guadalquivir, donde hay una agricultura dedicada al viñedo, etcétera, destinada a la exportación. Es una agricultura moderna que no tiene nada que ver con la agricultura del resto del país. En Levante y en grandes ciudades industriales, Gijón, Zaragoza, La Coruña, etcétera. La zona del arco mediterráneo que iría desde Cádiz hasta Barcelona, todo ese territorio es un territorio en el cual las ideas políticas son mucho más avanzadas que en el resto del país. Cuando se produce la Revolución Gloriosa de 1868, lo primero que nos encontramos es que las juntas revolucionarias que se han formado en esos primeros momentos se resisten a disolverse, no se quieren disolver, no quieren acatar al gobierno provisional, porque ellos son mucho más avanzados. Eso pasa en Cádiz, pasa en Málaga, pasa en muchos lugares. Las juntas revolucionarias no se quieren disolver, porque el nuevo gobierno, el gobierno provisional, es un gobierno provisional bastante moderado, con gente que viene de la Unión Liberal como Francisco Serrano o Topete, y entonces ellos son mucho más radicales. Y hay que hacer un uso incluso de la fuerza para disolver todas las juntas revolucionarias en el arco mediterráneo. Después, en el año 69, habrá levantamientos republicanos en distintas ciudades y distintos lugares de esas mismas áreas del arco mediterráneo, y ese proceso seguirá todo el tiempo. Cuando luego llegue la República, pues serán las zonas principalmente republicanas. Es ahí donde en las elecciones del 69 los republicanos obtienen casi todos sus escaños, que son unos 90, etcétera, etcétera. Es decir, en todo momento ese territorio es un territorio mucho más avanzado políticamente y mucho más progresista dentro del conjunto del país que otras regiones. Y además, dentro de eso, se produce no por casualidad ni por el clima, sino porque son sociedades mucho más desarrolladas, abiertas al exterior y con un tipo de agricultura diferente. Y es ahí también donde, por eso mismo, hay un republicanismo más potente y unas clases populares más conscientes, y el anarquismo tiene más fuerza. Colocarlo en Alcoy, Alcoy es que, aunque ahora no nos suene tanto, en ese momento era el centro de la industria papelera en España. Había una industria papelera muy potente, que luego después, a finales del 19, se trasladará sobre todo al País Vasco, porque la burguesía vasca invierte en ello, pero en ese momento Alcoy era una ciudad industrializada, donde había una actividad, sobre todo de industria papelera, además de una agricultura volcada a los cítricos, la huerta, etcétera, mucho más avanzada y que miraba más hacia el exterior que el resto del país.